Le damos gracias a Dios en este precioso momento porque nos concede estar una vez más enfrente de todos ustedes, enfrente de esta pantalla. Gloria a Dios por todas las cosas que nos permite el Señor hacer, usando la tecnología para poder bendecir las vidas de aquellas personas que no podemos nosotros tal vez poderlas ver cara a cara o tal vez no conocerlas, pero Dios las conoce. Y si Dios las conoce, siempre está hablando al corazón de sus hijos, de sus hijas. Así que para mí, como pastor evangélico cristiano, es una bendición todo el tiempo usar las redes sociales como un punto de bendición. Siempre, siempre Dios me ha enseñado a usar toda la tecnología solamente para la gloria y la honra de Dios y aprovechar todas las herramientas que tenemos para poder bendecir a personas que viven, gloria a Dios, muy lejos de nosotros, en otros países, en otras naciones, aún tal vez pueda ser en otro continente, pero por medio de estos medios podemos llegar hacia sus hogares, llegar hacia los corazones de cada uno de ellos y poder nos dar a conocer un poquitito para que ellos conozcan los caminos del Señor junto con nosotros y seamos una familia en Cristo Jesús. Así que mis muy amados, sin más preámbulo, vamos a ir a lo que Dios nos ha concedido de parte de Él hoy poder compartirles. Hoy vamos a ir a nuestra tercera parte del tema que le titulé la responsabilidad o el ser responsable. Hoy vamos a la parte número 3 y le puse un subtítulo, lo cual se me había olvidado hacer en el principio, pero hoy Dios me recordó en mi corazón de que le tenía que poner un subtítulo y mi subtítulo de hoy es la casa del Padre. La responsabilidad, una vez más, bajo el tema la responsabilidad o responsable, parte número 3. Y quiero empezar, mis muy amados, abriendo la palabra de Dios todos juntos, la Biblia, el superlibro, ahí en Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo del 7 al 10. Habíamos quedado en ese lapso de las escrituras. Voy a dar lectura de la nueva versión internacional. Si usted tiene la Reina Valera 1960, pues también estará leyendo algo bastante similar. Yo muchas veces leo la nueva versión internacional solamente para darle un sentido más común hacia la audiencia, pero siempre para mí la Reina Valera 1960 es la reina de la Biblia, la Reina Valera, esa versión. Entonces podemos ver, mis muy amados, y yéndonos todos a Génesis capítulo 3, verso del 7 al 10. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria al Padre y glorificando como iglesia al Espíritu Santo de Dios. Así que leemos todos juntos, mis muy amados, desde el versículo 7. Dice, en ese momento, se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿a dónde estás? Y el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Ahí fue donde habíamos leído, mis muy amados, y donde Dios hizo la primera pregunta a su hijo Adán, aquel hombre que había creado, aquel hombre que Dios le había otorgado todo, absolutamente todo, para que él gobernara sobre todo lo que Dios había hecho y solamente le había dado un solo mandamiento, el cual se había quebrantado. La pregunta era, ¿a dónde estás tú? ¿Dónde estás?
¿dónde estás? Y habíamos aprendido nosotros en nuestra lección pasada que esa pregunta no había sido hecha por Dios porque Dios no sabía a dónde se encontraba Adán, sino que era para que Adán se diera cuenta en qué lugar ahora él se encontraba junto con su mujer. Dios en algún momento de nuestra vida nos va a preguntar a nosotros la misma pregunta en algún momento de nuestra vida, que fue la misma pregunta que le hizo Adán. ¿A dónde estás tú? ¿A dónde estás tú? Y yo les explicaba a mis muy amados que hay una serie de preguntas que son extremadamente importantes. Ahora, no son importantes porque un pastor las está haciendo, sino porque Dios las hizo. Y todas las preguntas que Dios hace son extremadamente importantes para la vida del hombre por el cual Dios los creó. Al hacernos a nosotros Dios, también nos hace la misma pregunta. ¿A dónde estás tú? No solamente al nosotros reflexionar en ella, nos damos cuenta de nuestra condición actual y de dónde estamos parados hoy, sino que verdaderamente que nos hemos dado cuenta que nos hemos extraviado. Al hacer esa pregunta Dios hacia nosotros, también nos damos cuenta que posiblemente nos hemos perdido. No porque no hayamos sido encontrados, porque si tú estás escuchando esta enseñanza, Dios ya te encontró y usted necesita aceptar y no esconderse detrás de un árbol de higo, detrás de una higuera, como lo hizo Adán. Pero yo doy gracias a Dios, mis muy amados y amadas, que a causa de la palabra de Dios, a causa de la enseñanza bíblica que nosotros hemos escuchado, algunos de nosotros hemos regresado a reconocer nuestra posición donde nos encontrábamos y estamos tomando ahora un camino diferente para regresar a nuestro lugar de bendición donde Dios siempre nos ha querido tener. Era la voluntad de Dios verdaderamente que Adán siempre estuviera bajo la cobertura de Dios. Era la voluntad de Dios que Dios siempre, gloria al Señor, fuera aquel que hablara continuamente con Adán. Era la voluntad de Dios que Adán viviera y reinara completamente en ese jardín donde Dios lo había puesto. Pero el lugar de Adán ahora era muy diferente. Donde Adán se encontraba en una situación verdaderamente caótica. Y por eso Dios lo llama. Lo llama con la pregunta en la cual nos llama a todos nosotros. ¿A dónde estás tú? Eso me hace recordar a mí la historia tan famosa y ha sido una bendición esta historia bíblica en la vida de todos nosotros que se encuentra en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32. Lucas 15. Ahora, aquí vamos a encontrar el relato de un padre y de dos hijos. El padre obviamente representa a Dios. Y los dos hijos representan aquella división que había pasado de dos reinos entre el pueblo de Israel. Dos hijos. Un hijo representaba al Israel, aquel reino del norte, y se encontraba también el reino del sur, recordemos. Entonces, un hijo representaba a Israel y el otro representaba a Judá. Pero no solamente eso. Esto todavía nos lleva más profundo y más alto al entendimiento. Lo que esto también representaba la vida de estos dos hijos es una exacta representación de lo que pasa en la vida de cada hijo de Dios que han abandonado su casa y necesitan recibir salvación al regresar hacia ella. El hijo menor en esta historia
le pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde. Y es muy interesante, mis muy amados, porque la herencia no se entrega, escúchame bien, la herencia no se entrega hasta que el padre fallece o está a punto de fallecer. Quiere decir en su vejez. Sin embargo, en este relato bíblico, el padre no está enfermo, ni tampoco estaba a punto de morirse, sino que cuando el padre está completamente en vida, el hijo menor le pide a su padre la parte de la herencia para abandonar la casa de su padre. Yo quiero que vayas pensando bien en esto y vayas analizando, porque tú me puedes decir, pastor, yo me conozco la historia, pero verdaderamente has reflexionado en ella. Verdaderamente te has puesto a pensar qué significa esta historia en tu vida y en la mía. Yo creo que todos reconocemos esa historia. Y si no la reconocemos, yo te voy a pedir que por favor, después de la enseñanza, abras Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32 y lo lea en tu tiempo personal porque te va a bendecir. Ahora, este relato bíblico nos dice que el hijo menor tomó su herencia y se fue de la casa de su padre. ¿A hacer qué? Obviamente que a gastarse toda la fortuna. Absolutamente todo lo que su padre le había entregado como herencia, el hijo menor lo gastó. ¿Pero en qué lo había gastado? Bueno, la escritura nos infiere, ¿verdad? Que lo gastó en vicio, en perdiciones, en todo aquello donde el hijo menor nunca había experimentado. El hijo menor lo único que quería hacer era experimentar lo que había fuera de la casa de su padre, experimentar lo que había en un mundo que él no conocía. Usó todo lo que su padre le había dado y lo experimentó en el mal, a lo máximo, lo cual este hijo nunca había estado en esa etapa antes. Este hijo siempre había vivido en la casa de su padre. Este hijo siempre había estado al lado de su padre y al lado de su hermano. Este hijo habitaba completamente en la casa de su padre y nunca había tenido necesidad de nada. Pero este hijo decide por su propia cuenta experimentar aquello que nunca había experimentado. Y así vivió por un largo tiempo aquel hijo perdidamente. La escritura no nos dice a nosotros por cuánto tiempo él vivió en este estado de perdición, pero sí nos dice que se gastó absolutamente toda la fortuna, absolutamente todo lo que él tenía. Y en esos momentos, al comenzar a gastar aquella fortuna, él comenzó a vivir una vida de perdición, una vida de, podemos decirle, depravación. En otras palabras, una vida de callejero. Aquel hijo ya no tenía una casa para regresar. Ya no tenía aquella casa de su padre donde todos los días él habitaba. Esa es exactamente la vida que cualquiera de nosotros, escúchame bien, cuando estamos fuera de la casa de nuestro Padre Celestial, es un espejo completo. Yo no sé tú, pero yo no nací en el cristianismo evangélico. Yo nací en una religión, ¿verdad? Religiosamente hablando. Pero yo viví en un mundo y viví en un mundo exactamente como lo está describiendo esto. En un mundo de perdición, en un mundo de depravación. En absoluto tenía la casa de mi Padre Celestial. Y esta es la historia viva que se repite una y otra vez en la vida de aquellos que hemos escuchado el evangelio, de aquellos que hemos estado en la casa de Dios y de aquellos que Dios está queriendo alcanzar una y otra vez. Esta historia es un vivo retrato de la vida de todos nosotros. Pero algo pasa en esta historia. Algo que no sé verdaderamente si usted lo ha visto.
Y yo creo que te va a llamar la atención. Este joven judío, tenemos que entenderlo, que esta es la historia de dos hermanos y los dos son judíos. Y esto representa, gloria al Señor, de que este judío joven estaba en medio de cerdos apacentando, no solamente a los cerdos, pero aún dice la escritura que estaba comiendo con ellos. Ahora, esa es la condición más baja que un joven judío puede llegar a pensar y hacer. El cerdo es el animal más sucio, el animal más contaminado. El cerdo que come suciedad, basura, todo lo que usted le dé al cerdo, sea podrido o sea fresco, el cerdo se lo va a comer. Bueno, para un judío es imposible estar con un cerdo, mucho menos comer con él. Para ellos sería como comer veneno. Pero ahí se encontraba ese joven en medio de lo cual era lo peor que él podía imaginarse. Su condición depravada, llegando hasta el punto de lo más bajo de su vida, estar con los cerdos. Y en medio de esos cerdos sucios, como un cerdo y comiendo comida de cerdo, si nos ponemos a pensar un poquito, esa muchas veces es la condición de todos nosotros. Cuando estábamos fuera de la casa del Padre, cuando nosotros tenemos un pie adentro de la casa y un pie afuera de la casa, que solamente porque vamos a la casa de Dios, a la casa de oración, pensamos que estamos adentro de la casa del Padre. No, no es así. Verdaderamente, cuando nosotros participamos de borracheras, cuando estamos en fiestas paganas, con músicas mundanas y en medio de los cerdos nos encontramos. ¿Por qué? Porque no podemos distinguir la diferencia entre lo limpio y lo sucio. No podemos distinguir en ese ambiente lo puro y lo impuro. Verdaderamente todo se ve igual en ese momento. Y esa era la condición de este joven. Un joven que nunca había participado en ninguna de esas cosas. Se encontraba en el lodo con los cerdos, comiendo algarrobas, que es comida de los cerdos. Ahora hay una palabra en este relato bíblico que me abrió los ojos, el corazón, la mente y me despertó a ver algo hermoso. Y es cuando el joven que estaba en medio de los cerdos, de pronto nos dice la escritura en el versículo 17, y volviendo en sí. Escucha bien, si tú tienes tu Biblia abierta, subraya esa expresión. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Verso 19. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero la palabra clave se encontraba en el versículo 17. La palabra clave es y volviendo en sí. Pero ¿qué nos quiere decir esta palabra? ¿Qué nos quiere decir la palabra volviendo en sí? Parecería entonces que este hijo no estaba en sus cinco sentidos. Parecería que su condición no era una condición con claridad. Parecería ser que es como cuando una persona está golpeada. Cuando una persona recibe un golpe en la cabeza, de tal manera que no puede ver con claridad, pensar con claridad. Parece que todo ese tiempo que él estuvo afuera en la casa de su padre, él lo único que estaba recibiendo
Era un adormecimiento. Parece que el estar a casa, afuera de la casa de sus padres, lo único que estaba haciendo es que lo estaba mareando. Es como cuando una persona comienza a hacer drogas y piensa que se siente bien. Eso es exactamente lo que le estaba pasando a él. Es como cuando una persona comienza a tomar alcohol y piensa que se está sintiendo bien. Y de pronto el alcohol toma control de su vida y se vuelve un alcohólico, se vuelve un borracho. Y por más que lo quieran decir, que ellos tienen control del alcohol y ellos paran cuando ellos quieren, están completamente engañados. Porque si verdaderamente ellos tuvieran control del alcohol, lo dejarían por completo, pero no lo pueden dejar. Si verdaderamente ellos tuvieran control de la droga, entonces abandonarían la droga, pero no la pueden abandonar. Entonces la verdad que es un engaño. Pero cuando este joven dijo esas palabras y volviendo en sí, es como cuando lo despiertan a uno de un desmayo. Es como cuando lo despiertan a uno de una condición donde uno verdaderamente necesita regresar a darse cuenta de la condición donde está y que verdaderamente lo están despertando para una condición diferente. Alabado sea Jesús. Es exactamente lo que pasa cuando los hijos de Dios están extraviados. Es exactamente lo que pasa cuando el Hijo de Dios se encuentra con un pie adentro de la casa y un pie afuera de la casa. Esto es lo que pasa cuando un hijo de Dios escucha la palabra y le bendice, pero no permanece en ella. Sin embargo, este joven volvió en sí, dice la escritura, e inmediatamente recordó la casa de su padre. Inmediatamente volvió a aquella condición en su mente y en su corazón y dijo: en la casa de mi padre. Lo recordó por completo. Miró su condición caótica y dijo: ¿qué estoy yo haciendo aquí? ¿Qué es lo que verdaderamente yo hago en medio de los cerdos? Yo no soy un cerdo. Yo no soy un cochino. ¿Por qué me encuentro entonces apacentando a los cerdos? Dándole de comer a los cerdos. Estando entre medio de los cerdos. Alabado sea el Señor. Él recordó todo lo que había dentro de la casa de su padre. Él comenzó a recordar, gloria al Señor, con esa actitud de que él no solamente se sintió mal de la condición en la cual se encontraba él, pero dijo: voy a hacer algo por mi condición. Dice la escritura que dijo: me levantaré, alabado sea Jesús, me levantaré e iré a la casa de mi padre para nunca más salir de ella. Se dio un punto de realización, se dio un punto donde él abrió completamente los ojos de aquel sueño de la perdición. Si en un momento en tu vida, cuando tú escuchas la voz de Dios, que Dios te está llamando, llega un momento en tu vida donde Dios te dice: ¿a dónde estás tú? Y de pronto tú te detienes y esa palabra te sacude. Y esa palabra en ese momento te hace realizar la condición en la cual tú estás viviendo. Y fue exactamente lo que le pasó a ese hijo. A ese hijo que un día estuvo en la casa de su padre y ahora se encontraba entre los cerdos, en medio de los cerdos. Él no era un cerdo. Él era un hijo, pero se encontraba en medio de los cerdos. Dios mismo, por esta palabra, nos está haciendo regresar a nosotros mismos, a volver en sí, a darnos cuenta de la condición en la cual nosotros hemos estado viviendo y que no pertenecemos a una condición de cerdos.
Dios nos está llamando, gloria al Señor, y nos está diciendo, ¿a dónde estás tú? Yo quiero que tú te des cuenta cuál es tu condición, nos dice Dios. Yo quiero que tú te des cuenta a dónde tú estás parado. Yo quiero que tú te des cuenta a dónde está tu vida. Yo quiero que tú te des cuenta a dónde está tu matrimonio. Yo quiero que tú te des cuenta a dónde está tu llamamiento divino. Yo quiero que tú te des cuenta a dónde está tu corazón. Yo quiero que tú te des cuenta a dónde está tu vida. Es una pregunta fácil de contestar porque requiere no solamente que seamos honestos, pero que nos demos cuenta de nuestra propia condición con toda honestidad. Nos abre los ojos, nos hace realizar exactamente dónde nos encontramos. Esto no se trata de qué está mal en aquella persona. Esto no se trata de qué está mal con mis padres o qué estuvo mal con mis papás. Esto no se trata de qué estuvo mal con mi mamá. Esto no se trata acerca de ellos. Esto se trata acerca de ti. ¿A dónde estás tú? Esto no se trata de los demás. Porque de pronto cuando Dios hace esta pregunta y se la hace a Adán primeramente, Adán comienza a darle excusas a Dios y comienza a decirle, la mujer que me diste me dio de comer del fruto y yo lo comí. Eso verdaderamente me suena como una excusa completa, como una falta de responsabilidad. Y por eso este tema se llama la responsabilidad, el ser responsable delante de alguien más. Él dijo, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto y yo lo comí. Eso no era lo que Dios le estaba preguntando, mi muy amado, mi muy amada. Eso no era lo que Dios le estaba preguntando. Pero eso fue la excusa humana que Adán le dio a Dios. ¿Cuántas excusas? ¿Cuántas excusas nosotros tenemos para esa pregunta que Dios nos hace? ¿A dónde estás tú? Es que mi mamá, es que mi papá. ¿A quién le vamos a echar nosotros la culpa? ¿A la iglesia? Es que la iglesia. ¿A los hermanos? Es que los hermanos. ¿A la familia? Es que mi familia. ¿A los líderes de la iglesia? Es que los líderes de la iglesia. Bueno, es que el pastor, al pastor le vamos a echar la culpa. A los amigos. ¿A quién le vamos a echar la culpa a nosotros? Dios nos está retando a todos nosotros a que seamos nosotros responsables y que nosotros nos responsabilicemos nosotros mismos. Tú mismo, yo mismo, nos responsabilicemos de todas las decisiones que nosotros hemos tomado, de las cosas que nosotros hemos hecho. Y no tratemos de culpar a nadie. Porque la responsabilidad está sobre nosotros. La responsabilidad está sobre nosotros mismos. Tenemos que tomar la responsabilidad sobre nosotros mismos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios quiere que tengamos responsabilidad. ¿Por qué? Porque los dos comieron. Los dos comieron. Porque a los dos se les abrieron los ojos. Ellos sabían que habían hecho mal. Los dos sabían que estaban desnudos. Los dos se taparon con hojas de higuera para tratar de tapar su desnudez. El pecado entorpece a la gente porque con el mismo pecado la gente se quiere tapar.
Cuando una persona anda mal, ¿con qué se tapa? Con una mentira. Cuando una persona anda en desorden, ¿con qué se tapa? Con un engaño, tratando de justificarse. Los dos escucharon la voz de Dios. ¿Y qué es lo que hicieron? Se escondieron. Se escondieron de la voz de Dios porque tuvieron miedo. Cuando Adán y Eva, escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando Adán y Eva tomaron las hojas de higuera para tapar o cubrirse de lo que ellos habían hecho, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos tomaron las hojas de aquel árbol de higuera, las cortaron, las separaron de su lugar original. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Tomaron las hojas, las cortaron de las ramas, las separaron del lugar original del árbol. De la misma manera, nosotros cuando nos separamos de Dios, cuando nos apartamos de la casa del Padre, cuando abandonamos la asamblea de Dios en la iglesia cristiana evangélica, es exactamente lo que pasa con cualquiera de nosotros. No importa, mi amado, no importa si sabemos Biblia, no importa si somos predicadores, no importa si somos evangelistas, no importa si somos maestros, no importa si somos pastores, no importa si somos diáconos, no importa si somos ministros, no importa si somos líderes, no importa si somos músicos, no importa si servimos en algún ministerio. Al separarnos nosotros de la casa del Padre, en esos momentos nos separamos de aquello que nos da vida. Nos separamos de aquello que nos alimenta. Nos separamos de aquello que nos sustenta, que nos ayuda a crecer, que nos hace que tengamos comunión los unos con los otros al reunirnos. Nos separamos de que adoramos juntos. Nos separamos del cuerpo, que es la reunión de los santos. Nos separamos de aquello que nos hace uno, de la unidad de la iglesia. Nos separamos y nos olvidamos de hacer cosas grandes en el reino. Porque para hacer cosas grandes en el reino tenemos que unirnos, y la unión es de parte de Dios. Déjame hacerte un par de preguntas y tú sabes la respuesta. ¿Qué es un pastor sin una asamblea? Nada. ¿Qué es un evangelista o un maestro si no tiene un lugar donde ejercer sus dones espirituales que Dios le ha dado para edificar el cuerpo de Cristo, que son la asamblea de los miembros? Nada. ¿Qué es un músico, un líder de alabanza, un salmista, si no tiene un lugar donde verdaderamente la asamblea, el cuerpo, el grupo de hermanos adore a Dios junto con él o con ella? Nada. ¿Qué es un diácono o una mujer o un asistente o un ministro si no tiene verdaderamente el cuerpo de Cristo con él o con ella? ¿A quién vas a edificar? ¿A quién edificas? Si la palabra de Dios nos dice y nos enseña que todos los dones que son dados por Dios son para la edificación de la iglesia, de la asamblea, del cuerpo de Cristo, de la reunión de los santos, todos los hijos de Dios al juntarnos formamos un cuerpo. Al juntarnos formamos un cuerpo. Al reunirnos formamos un cuerpo.
Al congregarnos, nos ayudamos, nos asistimos, nos edificamos y juntos, por medio de la palabra de Dios, somos santificados y limpiados por su palabra. Alabada sea Jesús. No debemos de separarnos, no debemos de apartarnos, no debemos de alejarnos, de congregarnos, porque nos tenemos que edificar mutuamente, porque al congregarnos crecemos juntos, porque todos nos necesitamos. Al congregarnos nuestros dones se desarrollan y aprendemos cómo desarrollarlos constantemente. Al congregarnos nos bendecimos y podemos bendecir a todos los demás de afuera. Pero cuando nos separamos, nos pasa lo mismo que le pasó a esas hojas de higuera cuando fueron cortadas de aquellas ramas. ¿Qué pasó con esas hojas de higueras? Eventualmente, con el tiempo, se iban secando. Aunque se miraban frescas durante el tiempo que fueron cortadas, pero eventualmente se comenzaron a secar. ¿Por qué? Porque ahora estaban separadas. ¿De qué? De aquellas ramas, de aquel árbol. Y nosotros no podemos separarnos de la fuente que Dios ha puesto con nosotros. Ya voy cerrando y quiero leer y quiero cerrar con esta escritura. Juan capítulo 15, versículo 1 al versículo 7. Y voy a leer de la Reina Valera. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Aquí está Jesús hablando. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Aquí hay una condicional, una condición. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Esta fue la razón por qué aquel hijo tuvo que regresar a la casa del padre. Esta fue la razón por qué aquel hijo se dio cuenta que separado de su padre, nada podía hacer. Aunque él había malgastado toda la fortuna que su padre le había entregado, él recordaba algo, que su padre estaba lleno, absolutamente lleno de amor y de misericordia. Yo no conozco tu vida personal. Yo no sé tu condición. Yo no sé dónde tú te encuentras. Como lo dije en la parte anterior, yo no sé si tú andas tratando de pretender ser
un árbol de higuera, pero tú no eres un árbol de higuera. Y si tú te has separado de la fuente, si tú te has separado verdaderamente de aquello que te alimenta, aquella savia que te llena, no importa cuánta Biblia sepamos, hasta los pastores necesitamos permanecer con la asamblea, porque entonces también nosotros nos secaríamos como hojas, nos volveríamos como el pámpano, también nos secaríamos y seríamos quemados porque estaríamos secos y sin fruto. Dios nos está llamando a nosotros a que no solamente nos demos cuenta cuál es nuestra condición, pero como aquel hijo pródigo volvió en sí y se dio cuenta: en la casa de mi padre, dijo él, en la casa de mi padre, yo me recuerdo de la casa de mi padre, yo me recuerdo lo que hay dentro de la casa de mi padre, yo me recuerdo cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y ellos tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Tú sabes, cuando estamos separados de la casa del Señor, cuando estamos separados de Cristo Jesús, no importa cuánta apariencia tenga la gente de que son felices, no son felices, son miserables. El hijo pródigo se dio cuenta de eso. Él ya no podía apantallar, él ya no podía mentir. Él sabía que estaba pereciendo de hambre, pero de aquel pan de la casa de su padre, de aquel pan que lo sustentaba, de aquel pan que lo llenaba completamente. ¿Y qué dijo él? Me levantaré, iré a la casa de mi padre. Esa mentalidad de levantarse significaba abandonar el lugar donde él se encontraba. Cuando Dios te está llamando y te está diciendo ¿dónde estás? Cuando tú vuelves en sí, abandonas aquella condición pecaminosa, abandonas la borrachera, abandona los bailes, los nightclubs, abandona todos esos lugares donde verdaderamente el vicio está ahí presente y donde el pecado sobreabunda. El hijo se levantó y él dijo: yo voy a ir a la casa de mi padre. Y lo primero que él pensó: cuando yo vea a mi padre, lo primero que voy a hacer, le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo ya pensaba cómo humillarse. El hijo ya entendía que tenía que llegar humillado delante del Señor. Él no le importaba lo que iban a pensar los sirvientes. Él no le importaba lo que iba a pensar su hermano. Él no estaba pensando en absolutamente nada. Él solamente pensó: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno, papá. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero nosotros sabemos cómo terminó la historia. Nosotros sabemos que el padre no lo hizo como uno de los jornaleros. Inmediatamente lo mandó a que lo bañaran porque venía apestoso. Venía hediendo a cerdo, a perdición, a mundo, a borrachera, a sexo ilícito. Él venía completamente hueliendo a eso, pero él venía con aquella actitud porque había vuelto en sí. El volver en sí significa: ahora he reconocido y ya sé que ya no quiero esta forma de vivir. Ya no quiero seguir viviendo esta farsa. Ya no quiero vivir de esta forma. Ahora regreso a la casa de mi padre y lo que mi padre me ponga a hacer, voy a hacerlo. Él venía con una actitud humilde. Él su ego lo había aplastado ahí con los cerdos porque él había vuelto en sí. Y cuando tú vuelves en sí, no llegas con arrogancia a la casa de tu padre. Tú llegas con toda humildad diciendo: lo que me ponga a hacer mi padre, eso lo voy a hacer. Dios nos está llamando
Dios nos está llamando a todos nosotros. Y que todos nosotros le digamos al Padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno, papá. Yo no soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, como uno de los trabajadores. No me trate diferente. Trátame como ellos, porque todavía el trato de los jornaleros es mejor que el trato de este mundo en el cual yo me encuentro perdido. Qué lindo. Qué lindo es volver en sí. Qué lindo es entender lo que significa volver en sí. Dios quiere que volvamos en sí. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Dios quiere que vuelvas en sí. Dios quiere que abandones a los cerdos. Dios quiere que abandones el lodo. Dios quiere que te levantes. Levántate y ven a la casa del Padre. Allí hay abundancia de pan. Señor Jesucristo, en este momento, todas estas personas que están escuchando, todas estas personas que están oyendo, todas estas personas que están entendiendo tu voz, porque la palabra dice que Jesús conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen la voz de su pastor. Jesús es el buen pastor. Jesús nos está llamando. Jesús nos está diciendo: vuelve en sí. Esta palabra es para que tú vuelvas en sí. Esta palabra es para que tú te des cuenta y realices y te des cuenta de dónde estás parado y qué vida estás viviendo. Levántate, regresa a la casa de tu Padre. Padre de la gloria, en este momento todas las personas, inclinemos nuestro rostro. Todos los hijos, todos aquellos, bendito Dios, que tomaron, Señor, y pidieron y se fueron, así como ese hijo. Pidieron, Señor, todo aquello que les pertenecía, todo lo que les había dado, los dones, el conocimiento, las bendiciones, todas aquellas cosas, y abandonaron la casa del Padre por ser famosos, porque pensaban que era la fama lo que necesitaban, porque querían ser populares para los ojos del mundo. Señor, hay hijos pródigos que están volviendo en sí en este momento. Hay hijos que están entendiendo tu llamado. Hay hijos que están realizando en este momento su condición y se dan cuenta que tú los estás llamando. Y tú los estás llamando no para enjuiciarlos, sino para lavarlos, para vestirlos, para calzarlos y ponerles un anillo en el dedo, dice tu palabra. Eso es la casa del Padre. La casa del Padre no es para enjuiciarte cuando tú regresas. La casa del Padre es para regresar y tú darte cuenta que tu Padre no te enjuicia. Ha sido tu propio pecado, tu propia condición la que te ha enjuiciado, la que te hace sentirte tan mal. Pero no es la casa del Padre. Ni siquiera los siervos enjuiciaron a aquel hijo que había abandonado la casa de su padre. Ni siquiera el padre lo enjuició. El padre estaba completamente feliz de que el hijo regresaba. Dice la escritura que fue, corrió, lo abrazó, le dio un beso. Y lo primero que le dijo a los siervos es que lo fueran y le prepararan un baño y le prepararan nuevas vestiduras, nuevo calzado, y que le entregaran un anillo que simbolizaba una vez más aquel reinado, aquel lugar que aquel hijo pensaba que había perdido. ¿Te has puesto a pensar si has perdido verdaderamente ese lugar en Dios? ¿Te has puesto a pensar que a veces tu condición te ha enjuiciado de tal manera que tú piensas que tú perdiste tu lugar en el Señor? Pero ha sido la condición la que te ha enjuiciado, no Dios.
Dios está contento, Dios está con una sonrisa, Dios está con los brazos abiertos como ese padre esperando a aquel hijo. Así Dios te espera. Así Dios espera a cada hijo que se ha equivocado. Así Dios espera a cada hijo que ha abandonado su lugar. Así Dios espera a todo hijo que se ha querido tapar con hojas de higuera. Lo espera con una nueva vestidura. Lo espera con un anillo y con nuevo calzado. En el nombre de Jesucristo te doy la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Padre. Espíritu Santo, que cada hijo, que cada hija tuya pueda escuchar, pueda entender, pueda comprender el amor que tú le tienes a tus hijos y que ellos puedan regresar completamente a casa. No estar con un pie adentro el domingo y después el viernes y el sábado estar en perdición. Dios mío, vuélvelos en sí. Espíritu Santo, vuélvelos en sí en el nombre poderoso de Jesucristo. Llénalos con tu palabra, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga la obra que tú le has mandado hacer. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi muy amado, mi muy amada. Es mi anhelo que esta palabra te haya bendecido tu vida y que esta palabra te lleve a un lugar más alto, a una cercanía mayor en Dios. Que esta palabra nunca lo olvides, nunca lo olvides, porque Dios te está regresando una vez más a tu lugar. Y no solamente a tu lugar, pero con vestiduras nuevas, con un nuevo calzado y un anillo en tu dedo. Qué bendición es servir a este Dios de la Biblia. Qué lindo es servirle. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Manuel Castro Jr. de la ciudad de Milpitas, California. Te bendecimos con la bendición que Dios nos ha otorgado en el nombre poderoso de Jesucristo. Nos vemos en nuestra próxima lección. No te olvides, Cristo viene. Maranata. Bendiciones.